estudiantes, profesores y demás televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba. Historia de Cuba que va dirigida especialmente con el tema metodológico a los estudiantes que se preparan para el examen de ingreso. Como habíamos anunciado en la clase anterior, hoy vamos a utilizar una de las líneas que más a veces nos afecta, que es el tratamiento a las personalidades. Y esto es importante porque a lo largo de todo el contenido que hemos trabajado, ustedes saben que siempre hemos mencionado figuras representativas de cada etapa histórica. Cada una de ellas tiene un símbolo y cada personalidad representa las propias características de esa época histórica. Pero ¿qué ocurre en historia a veces? Nos preparamos muy bien para las personalidades, pero aquellas personalidades que tienen, diríamos nosotros, el símbolo de una etapa determinada. Por ejemplo, hablamos de nuestras guerras por la independencia y rápido que nos viene a la mente la figura de Ignacio Agramonte, de Carlos Manuel de Céspedes, de Máximo Gómez, Antonio Maceo. Sin embargo, hay otras personalidades que juegan un papel importante en una etapa y no le damos el tratamiento adecuado. A veces las dejamos un poco al final, no las estudiamos, nos conocemos el nombre y más allá no llegamos. ¿Cuál es la intención entonces de nuestra clase de hoy? Un poco, primero, hablar de la valoración de figuras históricas, porque a veces en el tema de habilidad, de valoración, hay sus dificultades. Vamos a aclarar algunos de estos términos y trabajar sobre esta base. Y entonces llevarlo a la práctica. Vamos a demostrar eso que estamos diciendo desde el punto de vista teórico, utilizando varias personalidades. Recuerden que ustedes al final del libro tienen 34 personalidades históricas que ustedes tienen que trabajar. Se le da una síntesis de cada una de ellas. No quiere decir ahora que yo me tenga que aprender las 34 personalidades desde el momento en que nació hasta que murió con todos sus elementos. Eso es muy difícil. Eso lo vamos a ver a través del propio contenido histórico. Hoy lo vamos a dedicar, pero específicamente a aquellos elementos de esas personalidades que no nos podemos olvidar. Y que cuando estudiemos, nos sentemos en una mesa a precisar, a resumir ideas, estas ideas son las que no se pueden olvidar. Vamos un poco a organizar entonces cómo veríamos esto y sobre la práctica entonces trabajar. Siempre les recuerdo, el libro de texto sigue siendo la base fundamental. Y vamos a pantalla, ahí está, mírenlo allí. Libro de texto como la base fundamental. Recuerden que ahí al final en sus páginas está esas 34 personalidades con todos los elementos, o mejor dicho, la representación de muchos de esos elementos, porque en el propio contenido del libro ustedes tienen más acciones de estas personalidades. Y bueno, el parte del recurso audiovisual, el portal El Cubo Educa y el repasador virtual. Creo que son dos líneas que ustedes pueden trabajar. Eso es una de las ideas que tenemos, sobre todo a la valoración. Yo lo había dicho desde la clase anterior, vamos a dedicarnos a esas valoraciones de personalidades. Ustedes saben que la habilidad de valoración tiene sus, diríamos nosotros, elementos clave. Y ustedes tienen que conocer el algoritmo de cómo trabajar esta habilidad. La valoración es una de las habilidades más importantes porque siempre hacemos valoraciones a personalidades, le hacemos valoraciones a documentos, una valoración de un momento histórico, de un hecho en particular. Y siempre cuando hablamos de importancia de un acontecimiento, hacemos nuestra propia conclusión, o sea, nuestra propia valoración. Pero un poco metodológicamente, incluso para que ustedes precisen por si tienen dudas cómo trabajar la habilidad, vamos a empezar por ahí, vamos un poco a organizar desde el punto de vista metodológico qué es la valoración, cómo valoramos una figura histórica, qué no se nos puede olvidar cuando hagamos este tratamiento. Y después, bueno, vamos a la práctica con los personajes de esta etapa de la historia de Cuba. Vamos ahí, valoración como habilidad. Vamos a hablar de la habilidad de forma general. Cuando yo digo voy a hacer una valoración, no importa lo que yo vaya a valorar, pero de forma general, ¿qué elementos voy a utilizar? Ahí están, miren los elementos. Es la forma superior del análisis que implica crítica. Estamos hablando de un análisis que yo voy a hacer de determinado elemento, sea documento, sea hecho, sea una personalidad. Es necesario estudiar el objeto en su desarrollo, porque voy a dar un criterio, voy a hacer un análisis de todo el proceso. Por lo tanto, tengo que ver la evolución que tenga ese objeto que yo voy a valorar. Determinar su trascendencia. Recuerden que esta palabra significa importancia histórica. ¿Qué es lo que significa ese objeto que yo estoy valorando en un momento determinado en el propio periodo histórico? La confrontación del objeto con sus diferentes puntos de vista. Quizás ustedes no entiendan esta idea. Puntos de vista, diferentes puntos de vista. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de puntos de vista me refiero a toda la evolución de si es una personalidad, a qué clase social pertenece, cuáles son sus vínculos, cuál es su posición en cuanto al progreso social, cuáles son sus principales ideas, cómo las refleja. O sea, voy a ver al objeto en todas sus manifestaciones. Lo mismo haríamos con un documento.
O sea, veríamos todos los puntos de vista, cuál es el contenido, quién es el autor, por qué escribe ese contenido, llevarlo al contexto histórico en que se escribió. O sea, la valoración hay que hacerla desde distintos puntos de vista. Y siempre al final de una valoración llegar a un juicio crítico. O sea, mi valoración. Yo siempre debo concluir. A veces tenemos el cliché cuando hablamos en estos términos y siempre queremos terminar la valoración diciendo yo valoro, yo creo. No vamos a terminar si el hecho de que ya hagamos el análisis completo del fenómeno, si hacemos todo un criterio desde el punto de vista histórico, su evolución, doy distintos puntos de vista, hablo de documentos, de momentos históricos, de acontecimientos. Ya esa es una valoración, yo lo que al final debo llegar a una conclusión. Pero no es que obligatoriamente yo tenga que decir yo valoro, porque ya es que lo que estoy haciendo es una valoración. Un poco reitero esta misma idea. Por lo tanto, la recomendación, después que yo termine mi valoración, llego a una conclusión. Y eso es lo que se plantea ahí cuando hablamos de un criterio propio. Estoy hablando de la valoración desde el punto de vista general, como una de las habilidades más importantes que utilizamos en la historia. Siempre para trabajar documentos, hechos y personalidades. La valoración es una de las habilidades que más utilizamos, además por la fuerza que tiene ella, es una de las más aplicadas incluso en las pruebas de ingreso, que es el objetivo nuestro en todo este tratamiento. Pero bien, vamos a lo específico. ¿Cómo yo valoro una figura histórica partiendo de estos postulados, de este algoritmo que tiene la habilidad valoración? Vamos entonces a las personalidades. Teniendo en cuenta todo ello, ¿cuáles son los elementos? Mírenlo allí, cuando yo hago una valoración de una personalidad, primero me interesa el nombre y los apellidos de esa personalidad, ubicarlo en tiempo, en qué momento yo voy a valorar, si es en la guerra, si es en la etapa de la República, si es en la Revolución, porque el contexto histórico nos sirve para determinar muchos de los aspectos y la actuación de esa personalidad. El origen o la posición o los intereses de clase, siempre es importante definir, en el caso de la personalidad, a qué intereses de clase ella representa. Y recuerden que en la Guerra de los 10 años hablamos de terratenientes radicales, sin embargo, ¿cuáles son los intereses que representan, a pesar de ser terratenientes radicales? Sus principales ideas. Aquí tenemos que utilizar entonces documentos, manifestaciones, frases, cosas que nos determinen cuál es la evolución del pensamiento de esa personalidad, su afiliación política, teniendo en cuenta todas estas características, acciones que desarrolla, me estoy refiriendo a hechos que me identifican lógicamente que estoy dándole tratamiento a esa personalidad, que quiero demostrar alguna de estas cosas. Y la importancia histórica que tiene la personalidad histórica a la hora de trabajar. Creo que por la importancia que tiene estos puntos de vista de la valoración de personalidades, vamos a copiar un momento estos elementos. La valoración tiene sus particularidades. Ya hemos visto la valoración de forma general, cuando hablamos de los aspectos, los pasos que hay que seguir en ella, ya nos dirigimos específicamente a la personalidad como tal, pero a veces nos encontramos, y vamos a los exámenes, a hablar de exámenes, porque estamos en función de ello, estamos preparándonos para enfrentarnos a un examen de ingreso. A veces nos encontramos distintas formas para valorar una personalidad. Lo clásico es que me digan, valore tal personalidad histórica, o teniendo en cuenta su historia, su desarrollo, sus ideas, valore a fulano de tal, a José Martí, para tomar un ejemplo. Eso es lo clásico. Sin embargo, ustedes se encuentran distintas formas de valoración y eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos al Power y eso nos lo va un poco a precisar. Mírenlo ahí. Valoración de personalidades. ¿Cómo la vemos en la prueba? ¿Cómo nos lo pueden preguntar? Puede haber varias formas de manifestarlo. Una es la directa. ¿A qué le decimos directa a nosotros cuando la valoración es valore a fulano de tal? Y entonces estamos ya directo. La pregunta es al directo.
pero también puede haber una idea de valoración. ¿A qué nos referimos cuando digo idea de valoración? Que tiene que ver con esta forma directa, pero es cuando a partir de varias preguntas que se hagan sobre una personalidad histórica, al final te digan, teniendo en cuenta todos estos elementos, haga una valoración de esta figura histórica. O sea, después de varios elementos que ya he dado tratamiento, entonces llego a la valoración. Esa es una de las variantes, pero ¿cuál es la más cotidiana? ¿Cuál es la que más utilizamos en la prueba de ingreso? La segunda variante, a través de lo expresado por otras personalidades, por otra personalidad. Y esto es importante porque cuando hablamos de personalidades nos estamos refiriendo, por ejemplo, un líder de la revolución va a hablar de Mella y expresa su criterio. Mella es una de las jóvenes más importantes en la etapa de los años 20 en el proceso revolucionario cubano. Y entonces, ¿qué dice la pregunta? Argumente, demuestre, fundamente lo planteado por esa personalidad sobre la figura de Julio Antonio Mella, teniendo en cuenta su pensamiento, su acción y demás. O sea, es otra de las variantes. Repito, es la más utilizada en siempre que hacemos este comentario. Por eso es importante ver cuántas formas nos lo pueden hacer, cuántas formas nos pueden preguntar a nosotros lo relacionado a las personalidades históricas. Y esto es importante porque si tenemos todos estos recursos, si estamos claros en cómo yo puedo valorar una personalidad histórica, entonces no tengo dificultad para llegar a ella. Vuelvo a insistir en la idea inicial donde comenzamos en la clase. Hay 34 personalidades, ¿verdad? Cuando uno dice el número, dice 34 personalidades. Tengo que aprenderme la vida de 34 personalidades. No, no es tan así. Cuando yo voy a hablar de esas personalidades, recuerden que en la historia de Cuba son personalidades que jugaron un rol muy importante en momentos determinados. Hay algunas clásicas que trascendieron de una época a otra, porque hay personalidades que las vimos en la guerra y lo vimos en los inicios de la República, pero hay personalidades que transitaron durante las luchas de la República y llegaron a la etapa de la Revolución. O sea, hay personalidades que se han extendido en el tiempo y son personalidades que tienen una cantidad de hechos que ustedes pueden trabajar muy bien. Sin embargo, hay otras que su vida, su tránsito en la historia fue muy breve, dejaron una marca, dejaron una huella en la historia, pero fue muy rápida. Y entonces estas personalidades, digo, bueno, ¿y cómo yo hago una valoración si solamente tengo uno o dos elementos para ello? Ah, claro, ya en la prueba tenemos otras particularidades. Recuerden que existe la habilidad también caracterizar, que es una forma breve de decir algo. Por lo tanto, si yo voy a caracterizar a una personalidad, utilizo según la cantidad de elementos que me pida la pregunta. Puede ser 2 elementos, pueden ser 3. Entonces ya es una personalidad más concreta, de menos elementos en la historia. Siempre en las valoraciones utilizamos estas grandes personalidades a las que nosotros decimos son las figuras clásicas de una época histórica. Vamos entonces a los ejemplos, que es lo que yo quiero más. Pero esta parte era necesaria, porque a veces no entendemos bien la habilidad a valorar, aunque el maestro con ustedes esto lo trabaja muy bien porque es una de las que más utilizamos en historia, pero siempre pasan dificultades a la hora de definir y no sabemos cómo enfrentarnos en una prueba de ingreso cuando nos piden una determinada forma de valoración de una personalidad histórica. Hay varias personalidades, yo no puedo trabajar en esta hora que ustedes tenemos este contacto con ustedes, no puedo trabajar las 34 personalidades, eso me es imposible. ¿Cuál es la línea que voy a seguir? Vamos a trabajar, porque creo que ahí está la importancia, aquellas personalidades que menos tratamientos ustedes les han dado. Vamos a dejar a un lado las clásicas, no voy a decir ahora que las clásicas no van a la prueba, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en esta clase vamos a darle un poco más tratamiento a aquellas personalidades que menos hemos trabajado. Y ustedes tienen varias, de esas 34 hay aproximadamente 15 personalidades que tienen elementos menos conocidos por ustedes. Vamos a empezar y por ahí vamos a ir entonces resolviendo. Ahí tenemos el primero, Francisco de Arango y Parreño. Estamos ubicados, vamos al tema número 1. Ahí están, siempre les voy a poner la figura al menos para el que no tenga idea de cuál era la imagen de esa personalidad, tenga una idea. Puede ser una foto, puede ser una descripción de la figura, puede ser una idea sobre esta personalidad. ¿Qué me interesa de este personaje? Miren ahí los elementos que ustedes pueden utilizar en una caracterización, porque este es uno de los casos que dijimos ahorita. Ustedes van a la historia de Cuba, donde vemos a Francisco de Arango y Parreño en la etapa de las ideas de la primera mitad del siglo XIX, cuando hablamos del reformismo. Reformismo en su primera generación, el reformismo clásico cubano de esos primeros años del siglo XIX. Es una figura ilustre por su nivel cultural, por todas las particularidades que tiene.
pero hay cosas que son claves que ustedes no pueden olvidar y esas son las que vamos a utilizar a lo largo de la clase de hoy. Mírenla ahí, máxima figura del reformismo en su primera generación. Recuerden que esa generación es la que nosotros conocemos como reformismo clásico por los padres fundacionales que tiene esa primera generación, que junto a él recuerden que está Agustín Caballero, estaba Félix Varela en esa primera generación. Nombrado consejero de Indias, miembro de la Sociedad Económica Amigos del País. Y cuidado este último aspecto, que es uno de los aportes que él hace después a la formación de la nacionalidad. Su trabajo, discurso de la agricultura en La Habana y medios para fomentarla. A veces está en el libro, lo vemos en el libro y no lo interiorizamos, no le damos importancia. Sin embargo, después voy a los aportes que da esta personalidad histórica. ¿Y qué ocurre? Cuando me piden aporte, ¿qué digo yo? Sus escritos económicos. Es el gran aporte de Parreño a la nacionalidad cubana. Sin embargo, a eso no le hacemos énfasis a la hora de trabajarlo. Y el discurso es esto, o sea, él planteaba la idea de buscar un desarrollo propio, autónomo de Cuba, que le posibilitara a Cuba tener ese desarrollo. Él defiende la esclavitud, él defiende la trata negrera, él plantea su vínculo con la metrópoli, porque es reformista, es el clásico del reformismo, pero ya habla de desarrollo económico autónomo de Cuba. Y este discurso es parte de sus escritos económicos. Muy importante cuando ustedes caractericen a la figura de Francisco de Arango y Parreño. Pero continuamos para no perder mucho tiempo en la figura. Otra figura reformista, José Antonio Saco y López. Siempre le voy a poner los dos apellidos para que pocos se adiestren. Recuerden que ustedes en la prueba tienen que tener mucho cuidado. Nos preguntan el nombre, nos preguntan nombre y apellido en singular o nombre y apellidos. Ustedes tienen que jugar con eso. Siempre que ustedes digan cuál es su nombre, tú dices siempre el nombre y el apellido, por lo menos el primer apellido. Pero si te preguntan nombre y apellido en singular, están preguntando un apellido. Si nos preguntan en plural, entonces los dos apellidos. José Antonio Saco y López, ahí lo tenemos. Recuerden, reformista de la segunda generación, pero incluso los aportes de él, miren ahí las cosas que no se nos pueden olvidar. Figura más destacada del reformismo en su segunda generación, criticó la sociedad colonial y la trata de esclavos. Estamos hablando de un reformista que era esclavista, que tenía esclavos. Sin embargo, es un crítico a la sociedad, a los abusos de la sociedad neocolonial española, la metrópoli. Pero además plantea la trata de negros, la condena, plantea que ya es una cosa obsoleta y antihumana. Y algo más, que no lo puse ahí, pero es un aporte dentro de las cosas. Él ya plantea la abolición de la esclavitud gradual, poco a poco, no una cosa a lo loco, pero ya él plantea que al eliminarse la trata, poco a poco la esclavitud también tiene que ir cediendo. Un esclavista hablando de abolición de la esclavitud, entonces uno de los aportes que hace esta figura. Gran opositor al anexionismo, lo vimos en otra de las facetas. Recuerden ese artículo contra la anexión donde él explica las consecuencias que trae para Cuba y sobre todo esto último, la defensa a la nacionalidad cubana. Con sus limitantes, no vamos a pensar la nacionalidad como la conocemos actualmente. Estamos hablando de una nacionalidad de blancos. Él decía que la nacionalidad cubana estaba conformada por los blancos. Los negros quedaban a un lado, no eran parte de la nacionalidad cubana. Pero al menos ya está hablando del concepto de nacionalidad, las particularidades de los hombres que han nacido en Cuba, descendientes desde el punto de vista étnico y cultural de todos los procesos que ustedes ya conocen. Ese es José Antonio Saco, otra figura que puede estar en la prueba en un caracterizar por estas características que tiene. Vamos allá. José de la Luz y Caballero. Miren eso, a veces preguntamos a los estudiantes esta figura histórica y nos asustamos porque dice, bueno, ¿y quién es? Sí, lo iba a mencionar en un momento determinado, pero no lo recuerdo, porque no le damos tratamiento. Ahí tenemos la figura de José de la Luz y Caballero. Un personaje súper importante en esta etapa. Estamos hablando de representantes en la primera mitad del siglo XIX, en esta etapa de formación de la nacionalidad. El educador más notable del siglo XIX, se dice que es el pedagogo más importante de este siglo pasado, del siglo XIX. Representante de las ideas reformistas en su segunda generación, o sea, es coterráneo con la figura de José Antonio Saco, es de la misma generación de Saco. Dirigió la Sociedad Económica Amigos del País, la gran institución cultural de Cuba, de La Habana en aquel momento, y defendió el papel de los jóvenes. Y esto es muy importante porque para José de la Luz y Caballero los jóvenes jugaban un papel importante. Un detallito, recuerden que fue el alumno de Félix Varela y él asimiló todas las ideas de Félix Varela. Incluso, ¿qué dice él de su maestro? Fue el primero que nos enseñó en pensar.
O sea que parte de esa concepción, esa idea de ese gran pedagogo que fue Félix Varela, cómo lo enseña a tener ideas propias, conclusiones, no asimilar todo de forma mecánica, sino llegar a sus propias conclusiones. Y eso lo destaca él en esta obra. Él habla de los jóvenes. Vamos otra vez allí para resumir ya la idea. Por eso en la historia, ¿cómo lo conocemos? Como el forjador de hombres. Ahora voy a una idea nueva. Cuando yo haga la caracterización o la valoración de una figura histórica, todos los seudónimos que representan a esa personalidad, no seudónimos inventados que yo lo quiera decir porque tienen una particularidad otra. No, me estoy refiriendo a aquellos que lo identifican en la historia. Cuando yo voy a hablar de José La Luz y Caballero, cómo yo lo identifico como figura histórica, como un forjador de hombres, sobre todo por este papel que él juega dentro de los jóvenes. Él crea su propia escuela, sus propios métodos de estudio. Una de las cosas que en la pedagogía actual tiene gran vigencia es el pensamiento pedagógico de José de la Luz y Caballero. Entonces, una figura que no le prestamos atención y miren cuántas cosas valiosas él nos aportó a la formación de la nacionalidad cubana. Seguimos. Félix Varela, bueno, aquí yo creo que es el que más conocen ustedes de esta primera etapa del siglo XIX. Félix Varela y Morales. Una figura que trabajamos en el independentismo, es la figura precursora de la independencia, lo vimos en esta década del 20 del siglo XIX sobre todo. Miren las cosas que tenemos que destacar de Varela. Precursor de la independencia, sacerdote, filósofo, político y educador destacado. Publicó el periódico El Habanero, recuerden que es el periódico que él utiliza para divulgar estas ideas independentistas desde la emigración, desde la Florida, Estados Unidos. Rechazó la esclavitud. Él planteaba que uno de los elementos que tiene la independencia de Cuba es abolir la esclavitud. Defiende la idea de lograr la independencia por esfuerzos propios. Y esto es muy importante porque él plantea, por experiencias que vio en América, de todo lo que estaba pasando, y él dice que para Cuba lograr su independencia tiene que hacerla por esfuerzos propios. No hay otra manera de lograrla. Y entonces es una de las figuras que más conocemos. Es una figura que sí hay que valorarla en toda su extensión, porque ustedes en el libro, en todos los trabajos que hemos realizado, le hemos dado todos los elementos para valorar a Félix Varela. Y al final, ¿qué decimos de él? Que es un patriota entero. Recuerden que nuestro José Martí, que deviene en evolución de todas estas ideas, cuando hace la valoración del pensamiento y la acción de Félix Varela, él resume de esa manera. En él se concentraron todos los elementos de un verdadero cubano. Por lo tanto, Félix Varela era un patriota entero. Y ese es el seudónimo con el que conocemos a esta gran figura histórica, el precursor de la independencia de Cuba. Entonces, cuando trabajemos a Varela vamos a darle toda esa fuerza que lleva, porque es la figura más ilustre de toda la primera mitad del siglo XIX, aunque todos hicieron sus aportes, pero creo que esta es la que englobó toda esta línea que hemos seguido. Ese es el caso de Félix Varela, o sea, cerramos un periodo, diríamos nosotros, el tema 1 con estas grandes personalidades, un tema que tiene para ustedes mucha comodidad. Recuerden que el tema 1 es el más breve, el más cómodo, pero cuidado, en el tratamiento de las personalidades hay que tener en cuenta cada uno de estos elementos. Después nos adentramos en las guerras por la independencia, en el tema número 2. ¿Qué ocurre con las guerras? Nos aprendemos muy bien todas sus personalidades, Céspedes, Agramonte, Martí, lo incluimos ya en el periodo de la tregua, a Gómez, a Maceo, a veces a Calixto García, porque todavía con Calixto hay sus dificultades. Pero bueno, es una de las grandes personalidades que cerramos el periodo. Sin embargo, hay otras personalidades que están en la guerra y no le prestamos atención, y ahí es mi preocupación. Y no me recuerden, y ustedes lo deben recordar porque sus maestros seguro que lo han trabajado. En una prueba de ingreso preguntaron que caracterizábamos con 2 elementos a Francisco Vicente Aguilera, y había muchos estudiantes que no sabían quién era Francisco Vicente Aguilera, el iniciador del movimiento conspirativo que da inicio a la guerra después de los 10 años. Es el iniciador de todo este proceso. Sin embargo, la gente no lo conocía porque no lo estudiamos. No es que lo tengamos a un lado, sino que no le prestamos atención, no le damos la importancia que tiene, y entonces nos dedicamos a las grandes personalidades, a las clásicas, como le decimos nosotros. Entonces vamos a la guerra y vamos a ver las personalidades de esta etapa del tema 2 que nos hacen falta. Vamos allí. Ahí lo tenemos el primero, que estábamos tomando de ejemplo. Francisco Vicente Aguilera Tamayo. Una figura de la región oriental. Ustedes lo conocen por varias cosas. Ahí están, yo de todas maneras se las voy a comentar. Terrateniente más rico de la región centro-oriental del país. Recuerden que estamos hablando
que la guerra de los 10 años fue iniciada por los terratenientes radicales. Le pusimos apellido. ¿Por qué radicales? Porque son terratenientes que tienen todos los recursos, tienen gran cantidad de propiedades, esclavos, dinero, pero les faltaba algo muy importante, derechos políticos. Ellos jamás podían aspirar a llegar a estar dentro del gobierno de su país. Y entonces en ellos se desarrolla una conciencia patriótica y por eso le damos ese apellido, terratenientes radicales. Organizador del movimiento conspirativo en Oriente. Organiza y dirige el movimiento conspirativo en Oriente. Recuerden, comienza a organizarse el papel de las logias masónicas en todo este proceso, igual que lo vimos con el independentismo en la década del 20 del inicio del siglo. El papel de las logias de nuevo tipo en este periodo histórico, y ese movimiento conspirativo que él organiza y dirige es dentro de las logias masónicas. Fue vicepresidente de la República en armas en la Asamblea de Guaymaro, quedó establecido como vicepresidente de la República, sacrificó todas sus riquezas en aras de la independencia. Y recuerden algo, cuando ustedes trabajan todos estos elementos, tienen que tener en cuenta lo que significó esta personalidad. La historia quiso que no fuera él el iniciador de la guerra, a pesar de que había organizado el movimiento conspirativo, que se había desarrollado el Comité Revolucionario de Bayamo, todas aquellas cosas que ustedes conocen, pero entraron en contradicciones, grupos que querían que empezara la guerra rápido, otros que querían que la guerra se demorara un poco más hasta que terminara la zafra. Esto trajo varias contradicciones, por eso cuando analizamos las causas del fracaso de la guerra lo hacíamos en mención. Y entonces sobre esta base, Aguilera era partidario de la guerra comenzara después que terminara la zafra, para que los recursos que se extrajeran de la zafra sirvieran para preparar la guerra. Céspedes era partidario de comenzar la guerra rápida, porque de lo contrario esperar un tiempo podía alertar a las fuerzas españolas y fracasar todo el movimiento. Entonces esto trae como consecuencia que haya contradicciones, no se pongan de acuerdo y en varias reuniones, incluso separados muchos de ellos, tomaran la decisión, Céspedes y sus seguidores, de empezar la guerra el día 14 de octubre. Por una situación determinada hubo que adelantar el inicio de la guerra para el día 10 de octubre de 1868. O sea, que desde un inicio hay contradicciones. Sin embargo, estalla la guerra, Céspedes la inicia en Demajagua, y ¿qué hace Aguilera con toda su honestidad y ese carácter que tenía? Acepta la propuesta de Céspedes y es un seguidor de las ideas de Céspedes. Y esto nos da la medida después de todo ello. Y Céspedes, incluso Aguilera va a la emigración por órdenes de Céspedes y en la emigración juega su papel en lograr la unidad también en aquel territorio. O sea, que estamos hablando de una personalidad que a veces no la tenemos en cuenta y es una figura inicial de todo el movimiento conspirativo en la guerra. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Volvemos a pantalla porque vamos a hablar de otra de esas personalidades. Pedro Figueredo Cisneros. ¿Qué ocurre con Pedro Figueredo Cisneros? Estamos hablando de una figura que, bueno, ustedes la conocen rápido. Cuando yo digo Pedro Figueredo, quizás alguien diga, bueno, Pedro Figueredo, ¿quién es este? Estamos hablando de Perucho Figueredo, lo que lo conocemos en la historia por Perucho Figueredo. Pero en una prueba a mí me preguntan el nombre de él y tengo que decir Pedro, él no se llama Perucho. Perucho es un apodo, es como diciendo algo que lo identifica, un epíteto que lo identifica en un momento determinado. Pero su nombre es Pedro Figueredo. Es otra de las figuras que conocemos poco, sí. Siempre que hablamos de él recordamos el himno de Bayamo, el himno nacional. Eso es lo primero que yo me acuerdo, pero a muchos de ustedes lo único que se acuerdan de él. Sin embargo, él tiene su actuación. Él fue muy breve en la guerra. Él está en toda la preparación de la guerra, pero es muy breve. Vamos allí, miren los elementos. Iniciador del movimiento conspirativo en Bayamo, junto con la figura de Aguilera y otros. Participó en la toma de Bayamo. Recuerden lo importante que fue del 18 al 20 de octubre del 68, tomar Bayamo como cabecera de la revolución. Él participa en estas acciones. Autor del himno nacional, él había escrito la melodía del himno que había ensayado incluso en la propia iglesia de Bayamo. Ahora en pleno fragor se canta por primera vez a partir de la letra que él había compuesto sobre el himno de Bayamo, el himno que después se convierte a partir de Guaymaro en el himno nacional. Apoyó decididamente la dirección de Carlos Manuel de Céspedes. Es otra de esas grandes figuras que era dirigente, la figura preparadora de la lucha. Sin embargo, como Céspedes tuvo que adelantar el proceso, no entraron en contradicción con Céspedes. Igual que Aguilera, siguió la misma línea cespedista y apoya a Céspedes en toda su actuación. Lo que ocurre es que su actuación en la guerra fue muy breve.
hasta el año 1870 en que es fusilado, pero está ahí. Es una de las figuras que ustedes tienen que tener en cuenta cuando trabajen. Para una caracterización, la figura de Pedro Figueredo. Seguimos con otra. Salvador Cisneros Betancur. Nos trasladamos ahora a la región de Camagüey, Puerto Príncipe. Cuando ustedes van al libro, y eso quisiera un poco precisarlo, le decimos Salvador Cisneros Betancur. Sí, algunos se recuerdan porque, bueno, él jugó un papel muy importante. Cuando hablamos de el presidente de la Cámara en la guerra de Guaymaro, a partir de Guaymaro, o cuando hablamos de presidente en la propia guerra de los 10 años de la República, o en Jimaguayú, o sea, que lo vamos a ver en momentos determinados como presidente de Cuba, de la República en armas. Sin embargo, tienen que tener cuidado porque a veces preguntamos Salvador Cisneros y tampoco tenemos en cuenta. Y si ustedes registran, vamos a decirlo de esta manera, el libro de texto en toda la actuación de la lucha de la guerra de los 10 años, en la guerra del 95, en los inicios en la ocupación, en los inicios de la República, ¿cuántos elementos no encontramos de Salvador Cisneros? Si ustedes resumen, hay más de 15 elementos que identifican a esta personalidad histórica. Sin embargo, ahora yo le hago una pregunta y le digo que me diga 5 elementos de Salvador Cisneros y estoy seguro que muchos de ustedes no le han prestado la atención debida para completar esos 5 elementos. Hago la sugerencia entonces con Salvador Cisneros igual. Hay muchas cosas en la historia sobre él, su actuación. Vamos a verla ahí en pantalla, mírenla allí. Iniciador de la guerra en Camagüey. Recuerden que el 4 de noviembre del 68, junto a los hermanos Augusto y Napoleón Arango, inicia la guerra en Las Clavellinas, el paso de Las Clavellinas. Pero después, junto a Agramonte, en la reunión de las minas, muy importante esa reunión cuando ustedes la caractericen. Ahí está Salvador Cisneros, figura iniciador de la guerra en Camagüey. Participó en las asambleas de Guaymaro, Jimaguayú, La Yaya y la constituyente de 1901. Prácticamente estuvo en toda la vida política y constitucional del país, en todas las guerras. Presidente de la Cámara en la guerra de los 10 años. Después de la destitución de Céspedes, presidente de la República en armas. Y cuando llega a Jimaguayú lo eligen como presidente de la República en armas. Y algo que ustedes conocen muy bien, el voto particular contra la enmienda Pla. Recuerden que es miembro de la Asamblea Constituyente. Cuando conoce el texto de la enmienda Pla que quería aprobarse, él no está de acuerdo y escribe este artículo donde él caracteriza a esa enmienda Pla, las consecuencias que trae para Cuba, incluso condena la forma en que Cuba pudiera quedar o no como dependencia a los Estados Unidos. Creo que ahí está muy reducido toda la actuación de Cisneros y miren que hay cosas en el libro referidas a esta personalidad. Incluso hay un artículo de José Martí que cuando ustedes lo trabajen se dan cuenta, incluso en secundaria lo trabajaron, quizás para muchos esté alejado en el tiempo, pero hay un artículo de Martí que se publicó en el periódico Patria llamado 10 de abril. ¿A qué se refiere Martí en ese artículo? A la Asamblea de Guaymaro. Y cuando él habla de la Asamblea de Guaymaro y empieza a mencionar los personajes que en ella participan, cuando habla de Cisneros, él resalta sobre todas las cosas lo que significaba aquel hombre, un hombre de cuna de oro, Salvador Cisneros Betancur. Era de una familia acaudalada en Puerto Príncipe, a tal extremo que su familia le compró un título de nobleza, como lo conocemos en la historia, como el Marqués de Santa Lucía. Un marqués en plena guerra de los 10 años, junto con las masas populares, con las masas de negros esclavos. Un hombre de ese rango vinculado a las masas populares. Y a eso Martí le llamó mucho la atención. Y cuando Martí lo llama con un gran honor el Marqués. Y vamos a pantalla. Y ese es el seudónimo con que lo conocemos en la historia, el Marqués. Y ustedes cuando hablen, incluso en la valoración que ustedes hagan de Salvador, pueden utilizar este elemento como algo que lo identifica como personalidad histórica. Seguimos, no nos vamos a detener, vamos a otra personalidad poco trabajada. Juan Gualberto Gómez Ferrer, matancero, una figura muy importante, sobre todo en la etapa de la Guerra Chiquita y la Guerra del 95. Martí lo llamó mi gran amigo, mi amigo negro, por la afinidad que hicieron, por la vinculación de ideas que tuvieron en toda la preparación. Primero, sus conocimientos durante la preparación de la Guerra Chiquita, donde él participó junto a Martí en toda esta preparación inicial. Y después, bueno, la Guerra del 95, que es la que más conocen ustedes con relación a ella. Ahora, ¿qué ideas no se me pueden olvidar? Mírenlas allí. Participó en la preparación de la Guerra Chiquita, ya lo decíamos. Electo representante en Cuba del PRC. Aclaro rápido, cuando yo hablo en este término, recuerden que el delegado del PRC es José Martí, pero José Martí estaba en la emigración. El PRC se creó en la emigración.
necesitaba una figura con un ideal, con una fuerza extraordinaria que representara a ese Partido Revolucionario Cubano en la isla. ¿Quién Martí designa para ello? A su gran amigo negro, a Juan Gualberto Gómez. Por eso es electo el representante en Cuba del PRC. Dirigió el alzamiento de Ibarra. A veces yo menciono esto y la gente dice, bueno, Ibarra, no lo conozco. Es que ustedes cuando trabajan el 24 de febrero, a veces nos quedamos solo en Oriente, es verdad. Oriente es la representación. Oriente, cuando está el 24 de febrero, la mayor parte del territorio se incorporó a la guerra. En varias localidades, se calcula en más de 20 localidades, inició de la guerra en Oriente. El resto del país, por determinadas causas, no lo hicieron. Sin embargo, hay puntos que sí hay que destacar. Y uno de ellos es Matanzas. En Ibarra, Juan Gualberto se trasladó de La Habana a Matanzas, a ese lugar, y en Ibarra, el 24 de febrero del 95, se levantó en armas. Como lo mismo ocurre en Aguada de Pasajeros, lo mismo ocurre en toda esta parte de allá, llegando a la provincia de Matanzas. Quiere decir que hay momentos que ustedes tienen que tener en cuenta, y sobre todo cuando hablen de esta personalidad. Volvemos a pantalla, porque quisiéramos entonces destacar. Delegado a la Asamblea de Santa Cruz del Sur. Recuerden que en una de las clases, cuando hablamos de las asambleas, yo mencioné la cuarta asamblea de la guerra, que muchos de ustedes dicen, bueno, yo no la he mencionado nunca, yo nunca la he trabajado. Es verdad, es un hecho histórico muy elemental, es al final de la guerra, es en noviembre del 98, pero miren, Juan Gualberto Gómez era uno de los delegados de esa asamblea, que ustedes saben que esa asamblea después deviene, cuando se traslada para La Habana, en Asamblea del Cerro, es la que se convierte en la Asamblea del Cerro. Y además es delegado a la Asamblea Constituyente, igual que hablamos ahorita de Salvador Cisneros. Y en su protesta, en su condena a la enmienda PLA, la ponencia contra la enmienda PLA. Incluso algo muy típico de Juan Gualberto Gómez en esa ponencia, él dice que el artículo 3 de la enmienda PLA era como entregar la llave de la casa al vecino. Eso lo habíamos explicado nosotros cuando hablamos de las luchas populares durante la primera ocupación militar. Quiere decir que son personalidades de esta etapa de la colonia, de las guerras, que yo no quería pasar por alto. Porque hay personalidades que son varias. ¿Cuántas ustedes no conocen de la guerra? Pero hay que tener cuidado cuando ustedes leen el tratamiento. Porque estas que he ido mencionando son las menos trabajadas. Nos adentramos en la República Neocolonial a partir de 1902. Es otra etapa donde hay una cantidad de personalidades, Mella, Villena, Guitera, después ya llegando a los años 50, Chivás. Pero cuántas otras personalidades están dentro de la etapa que no le damos la fuerza que llevan. Vamos a demostrarlo. Miren el primero, Manuel Sanguilí Garrite. Cuando yo digo Manuel Sanguilí, hay muchos que me lo confunden con Julio Sanguilí. Son hermanos. Los dos participan en la guerra. Incluso uno de los inicios de esto es la llegada de la expedición, que la voy a mencionar aquí, de la expedición que llega a Camagüey por un lugar que se llama La Guanaja, donde viene un equipo muy fuerte de grandes personalidades. Manuel de Quesada, los hermanos Sanguilí, pero además figuras importantes, el inglesito Henry Riff. Son personalidades que vienen en esa primera expedición. Ahí empieza Manuel Sanguilí en la guerra de los 10 años. Es miembro de la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte. O sea que es una figura muy importante en la guerra. Lo que a veces no lo tenemos en cuenta porque a veces el libro no los da y no hemos leído mucho sobre ello y entonces lo desconocemos. ¿Qué está en el libro que ustedes sí no pueden olvidar? Mírenlo ahí. Llegó en la expedición del Galvani en 1868, esa que mencionaba, por un lugar en la Camagüey que se llama así La Guanaja. Se destacó por la literatura, la oratoria y el periodismo. Esta fue su línea fuerte. Delegado a la Asamblea Constituyente de 1901, otro de los que se enfrentó a la enmienda PLA, que votó en contra de la enmienda PLA. Y lo clásico, lo que siempre hablamos al inicio de la República, los discursos contra el Tratado de Reciprocidad Comercial en 1903. O sea, cómo él caracteriza estos tratados, le da la idea de todo ello y sobre todo las consecuencias que tiene para Cuba. Otra de las figuras que casi no damos tratamiento en el contenido, tienen que tener cuidado cuando ustedes trabajen en esta idea. Ese es Manuel Sanguilí. Vamos a este otro, Carlos Baliños López. Este lo conocemos un poquito más, ¿no? Pero vamos a argumentar algunas cosas porque miren cuántas, es el hombre de las 3 generaciones. Sin embargo, a veces no le damos importancia o nos recordamos nada más en esto último. Uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano en el 25. Y ya, no te acordamos más nada de Carlos Baliños. Miren cuántas cosas tiene Carlos Baliños. Hombre de 3 generaciones, porque, miren, la primera generación,
estaba en la inmigración como obrero tabacalero, conoce personalmente a Martí y Martí lo invita a la fundación del PRC y participa en ese gran momento el 10 de abril del 92 en la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Por lo tanto, es una figura que ya conoce lo que es un partido por la independencia. Ya después, empezada la República Neocolonial, se convierte en una figura importante dentro del movimiento obrero, sobre todo en la parte de las ideas. Y miren allí, organizó y dirigió el Club de Propaganda Socialista. Ese era el objetivo, divulgar las ideas del marxismo, las ideas socialistas en Cuba. Crea el Partido Socialista de la isla de Cuba en 1906. Y después, en el año 23, la Agrupación Comunista de La Habana. O sea, vayan viendo que la dirección de él se iba sobre todo a la parte ideológica del movimiento obrero, a divulgar las ideas del marxismo, a que se conociera la ideología del marxismo. Y ya, bueno, la Agrupación Comunista de La Habana en el 23, ya incluyendo la teoría leninista en todo eso. Todo eso sirvió de base. Esa es una segunda generación de su actuación, fundar el Partido Socialista de Cuba. Y ya su gran tercer momento sería la fundación del Partido Comunista en 1925. Por eso la historia, ¿cómo lo recoge? Miren el seudónimo histórico, precursor del marxismo en Cuba, de las ideas socialistas en Cuba. Cuando yo hablo del precursor del marxismo en Cuba, rápidamente nos vamos a la figura de Carlos Balín. Quiere decir que estamos hablando de una figura que tiene estas particularidades, que a veces está allí, lo vemos en el inicio de la República, en las luchas populares hasta el 25, y ya, lo olvidamos, no lo tenemos en cuenta nada más, porque ese es su marco histórico. Pero tengan cuidado porque miren cuántos elementos tenemos de él, sobre todo desde el punto de vista de la actuación, desde el punto de vista ideológico del movimiento obrero. Son ideas que ustedes tienen que ir manejando de eso. Hay otra personalidad, y seguimos con el movimiento obrero, que cuando mencionamos su nombre nos asusta porque decimos, ¿y quién es él? Hay una frase muy cotidiana de ustedes, dice, bueno, ¿y tiene carnet de identidad? Porque yo no lo conozco, porque no lo hemos estudiado, sí lo conocemos, y en la historia de Cuba hay figuras que sí utilizamos, lo que a veces no le damos una prioridad y entonces en la mente no queda, porque no le hemos dado prioridad. Y un ejemplo es el que viene, Alfredo López Arencibia. ¿Cuántos preguntan, bueno, ¿y quién es Alfredo López? Es que tiene hechos importantes. Vamos allá, vamos a recordar rápido. Es líder obrero, organizó el Congreso Nacional Obrero del 20, un congreso que también ustedes lo llaman Primer Congreso Nacional Obrero. Ahí uno de los acuerdos del Congreso era crear una organización de carácter regional, la primera que se iba a crear. Y a esa organización se le llamó Federación Obrera de La Habana y él se convierte en el secretario general de esa organización. La crea y la dirige. Impulsó la celebración del tercer Congreso Obrero en Camagüey. Muy importante este congreso porque allí se discute la vida del movimiento obrero cubano, se dan ideas, incluso se habla de crear una organización nacional. Y entonces se decide que allí quede constituido como tal, ya lo que va a conocerse como Confederación Nacional de Obreros de Cuba, que está ya en la parte de abajo, miren ahí, es la figura principal en la constitución de la CENO. Así la conocemos, Confederación Nacional de Obreros de Cuba. Estamos hablando de un líder obrero que se destaca en este periodo del 20 al 25, pero un líder obrero que juega un papel importante, sobre todo en la organización. Si Carlos Baliño se destaca por la parte ideológica del movimiento obrero, Alfredo López se destaca por la parte organizativa. Es otra de las figuras de este periodo. Vamos allá. Un poquito más adelante, Pablo de la Torriente Bravo. Sí, lo conocemos. Y rápido que decimos de Pablo de la Torriente Bravo, murió en España, en defensa de la República Española. Es cierto, ese es uno de los grandes, diríamos nosotros, méritos, el hecho de que está dentro de la defensa de la República Española. Pero cuántas cosas a veces no conocemos o no recordamos de Pablo de la Torriente Bravo. Recuerden que Pablo de la Torriente Bravo no era cubano, era puertorriqueño, pero desde joven se había establecido en Cuba. Se convierte en una figura importante dentro del movimiento estudiantil cubano. Y miren eso, puertorriqueño, tiene gran parte de su vida en Cuba y muere en España como internacionalista. Miren las ideas de él. Primero, periodista revolucionario, un periodista de gran dimensión en toda su actuación. Muchas de las cosas que se conocen es parte de lo que escribe Pablo de la Torriente Bravo. Recuerden todo lo relacionado a Realengo 18. ¿Por qué descubrimos o por qué conocemos con tanta fuerza a Realengo 18? Por los escritos de Pablo de la Torriente Bravo. Miembro del DEU, él es fundador de los fundadores del DEU del 30.
y fundador del ala izquierda estudiantil. Recuerden que este es la ala izquierda es una fracción que se desprendió del DEU y él es el fundador. Participó en la tángana estudiantil del 30 de septiembre del 30. Recuerden que en esa tángana muere Rafael Trejo, que era el líder, y él es herido, bastante grave en esta etapa. Ya en la emigración, a partir de los años 35 en adelante, creó en la emigración la Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista, la ORCA, junto a Raúl Roa, en toda esta organización de figuras que se encontraban por determinadas razones en la emigración, sobre todo huyendo a la represión de Batista. Luchador internacionalista en defensa de la República Española, que es lo que conocemos. Esta es otra de las personalidades que a veces no le prestamos atención y hay que tener cuidado cuando ustedes las trabajen. Por eso hay que tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Ese es Pablo de la Torriente Bravo en ese periodo histórico. Seguimos entonces, vamos a otra personalidad, Blas Roca Calderillo. Ya esta es otra figura que trasciende en varios periodos históricos. Cuando muere Villena en enero de 1934, Blas Roca va a asumir la dirección de los comunistas cubanos a partir de ese momento. Y ya en el segundo congreso que desarrolla el Partido Comunista en el año 34, deciden que Blas Roca pase a dirigir ya la organización. O sea, que es un líder comunista a lo largo de toda su actuación. Pero hay hechos que ustedes tuvieran que tener en cuenta, mírenlo allí. Delegado a la Asamblea Constituyente en 1939. Yo recuerdo, pudiéramos ampliar a más de 7, 8, 9 elementos la actuación de Blas Roca, solamente seleccionamos aquellos que tuvieran una situación determinada. Pero no nos caben todos. Pero ustedes pueden hablar de Blas Roca después del año 34, ya cuando toma la dirección de los comunistas. Pero cuando ustedes trabajan el concepto de apertura democrática, ¿quién es la figura más importante o más destacada en toda la apertura democrática en los comunistas cubanos? No es Blas Roca, es el que está presente en casi todos los eventos que se producen en el periodo del 37 al 47 del siglo pasado. Por lo tanto, Blas Roca es una figura importante. De ese periodo tomamos esto. Recuerden que el Partido Unión Revolucionario Comunista tuvo la posibilidad de llevar 6 delegados a la constituyente y uno de los delegados es Blas Roca Calderillo. Perteneció a la dirección de las ORI, recuerden ya inicio de la revolución, organizaciones revolucionarias integradas, y después, bueno, es uno de los fundadores del Partido Comunista en 1965, cuando los comunistas deciden retomar el nombre original del Partido Comunista. Dirigió el proceso de elaboración de la Constitución Socialista, eso lo destacamos nosotros en las últimas clases que dimos del periodo de la Revolución, y primer presidente de la Asamblea Nacional. Miren cuántos elementos de forma rápida podemos destacar de Blas Roca. Vamos a continuar. Lázaro Peña, otra de las figuras que ustedes conocen muy bien. Gran luchador antimachadista. Lo mismo decimos, después de la muerte de Villena, Blas Roca había asumido la dirección de los comunistas. Sin embargo, Lázaro Peña asume la dirección del movimiento obrero. Y en esta lucha contra Machado juega el papel fundamental ya en esta última etapa. Integró la dirección de la CENOC como parte de su labor. Fundó en 1939 la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC. Secretario general de la CTC en el 11 y 13 Congreso Nacional Obrero, ya celebrados en la Revolución. Y fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. A grandes rasgos estamos hablando de Lázaro Peña. Estamos hablando de un hombre que desde el año 1934 hasta el momento de su muerte, meses después del 13 Congreso del Partido, juega un papel clave dentro de la dirección de los obreros, y todos los logros que este movimiento tuvo se deben a la labor de Lázaro Peña. Por eso, ¿cómo lo conocemos en la historia? Este es el resumen: capitán de la clase obrera. Observen cómo siempre utilizamos toda una serie de hechos, porque a veces, ¿qué ocurre? Que quiero hacer una valoración de una figura y entonces empiezo hablando de cuándo nació, hablo del núcleo familiar, hablo de cuándo murió. No, eso no es una valoración, eso estoy haciendo una ficha biográfica. Una valoración es destacar, como dijimos, la evolución de la personalidad, sus momentos más importantes, sus intereses de clase, sus ideas, la evolución, y llegar a una conclusión. Siempre la conclusión, en el caso de algunos de ellos, es el seudónimo histórico. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando hablen de Lázaro Peña, igual que con el resto de las personalidades. Pero vamos a continuar, nos quedan 2 o 3 personalidades para terminar. Jesús Menéndez, otra de esas personalidades que conocemos muchísimo, y ustedes le preguntan, Jesús Menéndez, y todo el mundo que dice, el general de las cañas, ¿es verdad? Ese seudónimo histórico que lo identifica. Pero ¿cuántas cosas hay de Jesús Menéndez que a veces no tenemos en cuenta? Vamos a pantalla. Cuando digo Jesús Menéndez, míralo ahí. ¿Cuántos elementos utilizamos?
Participó en la creación de la SNOIA, o sea, Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera. Estoy hablando de la década del 30, en plena revolución del 30 contra Machado. En el año 33 es una de las fuerzas importantes que se destaca en todo este periodo, en la lucha contra Machado, los obreros. Y desde Santa Clara, que es donde nace esta organización, ya Jesús Menéndez ocupa parte de la dirección de este sindicato. Fundador de la FENOA, Federación Nacional de Obreros Azucareros, y después ya cómo se transforma en FENETA en 1945. En ambas elegido el secretario general. O sea, son cosas que debemos puntualizar. Y lo que más conocemos de él, la lucha por el pago del diferencial azucarero. Recuerden que cuando hablamos de diferencial azucarero, lo vimos cuando hablamos de la apertura democrática. El diferencial azucarero no es otra cosa que aumento de salario. La diferencia del salario del obrero debe recibir cuando el azúcar tenía un precio y ahora que el azúcar ha aumentado su precio. Si el azúcar aumenta un precio, entonces el obrero tiene que aumentar su salario. Y esa diferencia es la que nosotros conocemos como diferencial azucarero. Y el promotor, el que llevó a la práctica todo esto fue Jesús Menéndez. Incluso que se pagara el primer diferencial azucarero en Cuba fue Jesús Menéndez, el líder fundamental. Por lo tanto, estamos hablando de una personalidad de esta magnitud. Otra personalidad, para cerrar ya, bueno, General de la Caña, como lo dije al inicio, ¿no? Es una idea fundamental. Ya para ir cerrando, ¿qué personalidad nos va quedando? Raúl Roa García. Otra de las personalidades que todo el mundo cuando habla de Raúl Roa, que es lo único que se sabe, canciller de la dignidad, sobre todo su actuación en los primeros años de la revolución, cuando Cuba la condena a la OEA y después la expulsa. Su actuación en este momento y cómo defiende la dignidad de los cubanos. Sin embargo, miren cuántas cosas en el libro hay de Raúl Roa, miren eso. Profesor de la Universidad Popular José Martí, la que creó Mella durante la reforma universitaria. Participó en la fundación del DEO y del ala izquierda estudiantil. Ahorita yo hablaba con Pablo Latorriente de esto. Fundación del DEO del 30 y del ala izquierda, y ahí está Raúl Roa como fundador de estas dos organizaciones estudiantiles. Ya ahorita mencioné que creó la ORCA junto a Pablo Latorriente Brau y fue embajador en la OEA y ministro de Relaciones Exteriores. Eso sí lo conocemos porque ya es la etapa de la revolución. Y bueno, por eso es que lo conocemos en la historia como el canciller de la dignidad. Otra de las personalidades que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos. Ese es el caso de Raúl Roa García. Y ya para cerrar, otra de las figuras, ya entrando en el tema 5 de Abel Santamaría. Sobre todo porque Abel Santamaría también es muy breve en la historia. Recuerden que es miembro de la Juventud Ortodoxa, o sea, miembro del Partido Ortodoxo, hasta que se separan del partido después de la muerte de Chivá. Y bueno, comienza aquel movimiento y sobre todo a integrarse el movimiento por la llamada generación del centenario. Pero bien, vamos a resumir a Abel Santamaría, que no nos puede faltar, mírenlo ahí. Es elegido como segundo dirigente de la generación del centenario y esto nos da la medida, ¿no? En el papel, Fidel la figura principal y Abel Santamaría ya segundo líder en representación de esa generación del centenario. Su apartamento se convirtió en el centro de reuniones del movimiento. Tomó el hospital Saturnino Lora. Recuerden que en las acciones del 26 de julio él tuvo esta misión. Fue hecho prisionero, torturado y asesinado ese día. Estamos hablando entonces de Abel Santamaría como una de las figuras principales en este periodo, con todas sus características. Por lo tanto, cuando ustedes valoren las personalidades, estas son las que yo quisiera que ustedes le dieran prioridad. Quizás alguien me pregunta, bueno, pero no hay incluida ninguna de las mujeres. Es verdad, en el libro de texto ustedes tienen 3 mujeres a trabajar. Tienen la hermana de Abel Santamaría, Aide Santamaría Cuadrado, tienen a Vilma Espín y tienen a Celia Sánchez. Pero son personalidades que sí le hemos dado un buen tratamiento porque la vimos en la lucha del tema 5, en la lucha de la sierra, la lucha en las ciudades. Vimos incluso el caso de Celia, el vínculo entre la sierra y el llano. O sea, hablamos de todo, pero es que a Vilma no la mencionamos muchísimo cuando hablamos el 30 de noviembre junto a Fran País, toda la labor, después la federación. O sea, que son las mujeres más conocidas, estas 3 mujeres las conocemos. Melba Hernández, ¿por qué no la mencionamos, aunque está dentro de los hechos históricos? Porque bueno, en las 34 personalidades, Melba Hernández no estaba incorporada porque en el momento en que se hizo el libro era una personalidad viva y no se incluyó. Ya después, en posterior, ya cuando tengamos el nuevo libro, después del perfeccionamiento, ya sí incluimos a la figura de Melba Hernández. Por lo tanto, solamente he querido demostrar en la clase de hoy de aquellas personalidades que están en su libro de texto, que hay una cantidad de información en ella, donde ustedes pueden llegar a conclusiones, a valoraciones de cada una de estas personalidades. Sin embargo, no le prestamos la adecuada
atención en su trabajo. Y entonces mi orientación, mi sugerencia es esta, que ustedes lo hagan, que cuando ustedes se sienten a valorar las personalidades históricas que van a la prueba de ingreso, ustedes digan, bueno, estas personalidades yo las conozco muy bien, porque son las que me representan etapas históricas, las clásicas, las que le decimos clásicas. Pero hay otras que juegan un papel importantísimo en la historia y no le prestamos atención. Por eso mi clase iba dirigida a esto, a estas personalidades que ustedes a veces no le prestan atención. Creo que sobre esta base es que ustedes deben trabajar. Ahora tampoco quiere decir que ustedes echen a un lado las grandes personalidades y nada más trabajen en esta. Esta es la sugerencia mía, que junto a aquellas ustedes también le den una prioridad a estas otras personalidades. Creo que si hacen esto, bueno, el trabajo le queda más práctico, más cómodo a la hora de trabajar. Ya en la última clase que nos va quedando para cerrar todo este ciclo de preparación de ingresos, nos vamos a dedicar entonces al tratamiento de documentos históricos. ¿Cuántos documentos hemos mencionado nosotros a lo largo de todo el contenido de la historia? Sobre todo contenido que va a la prueba de ingresos. ¿Cuántos documentos? Pero hay que darle una prioridad a esos documentos. Entonces, sin más, nos estamos despidiendo, nos veríamos en esa próxima clase donde vamos a trabajar los documentos históricos.